Estamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 11. En esta mañana. Dentro de los grupos evangélicos existen ciertas cosas que nos hacen preguntar, que nos levantan preguntas, inconsistencia. Una de ellas es que había visto, ¿verdad?, un post en las redes sociales que decía que en la vida cotidiana tú exiges que el mecánico sea buen mecánico, que tenga estudios. Si vas a un abogado, tienes que ser un abogado que tenga estudios. Y este tipo de cosas, pero en el cristianismo no exigimos lo mismo del pastor, del ministro, de la iglesia. Es una inconsistencia, ¿verdad? Un tipo de áreas donde muchos nos preguntamos por qué será así. Otra de las áreas que es bastante similar es en el área de nuestra vida espiritual. Salimos de nuestro trabajo con todas las energías de querer trabajar con excelencia, de ser diligentes en cuanto a nuestro trabajo. Nos levantamos y queremos darle clase a nuestros hijos con diligencia. Queremos hacer dieta, queremos hacer ejercicio y todo con diligencia. Queremos que todo nos salga bien. Inclusive dentro de la iglesia queremos trabajar para la iglesia y somos diligentes en las cosas físicas de la iglesia, y no está mal hacer eso. Pero somos diligentes en hacer ese tipo de cosas. Quizás de mantener nuestra casa en organización, bonita, pintada, mantener nuestro físico en óptimas condiciones. No es malo hacer eso. Pero somos diligentes en eso. Pero cuando entonces hablamos de nuestro estado espiritual, de nuestra condición en el corazón, de nuestro carácter como creyentes, hay a veces las cosas cambian y no somos tan diligentes como somos diligentes en otras cosas exteriores. Somos más vagos, más perezosos. Quizás no le damos la misma importancia comparado con aquellas cosas que son exteriores o visibles delante de los ojos de los hombres. Pero cuando se trata de nuestro carácter, no ponemos mucho empeño en trabajar, en ser diligentes, en estudiar, en esforzarnos en realmente crear un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana el apóstol Pedro nos habla acerca de esa diligencia. De ser diligente, tener 7 cualidades que Pedro nos va a enlistar, nos enlista en esta porción. Cualidades que nos hacen ser mejores creyentes y cualidades que al final del día nos ayudan a no caer en las tentaciones. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Nos ponemos de pie y leemos segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por la cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pueden tomar asiento. Al menos llegó el día que salí de los 2 versos. El más verso, el buen de la predicación. Si usted toma nota, he dividido este sermón en 3 puntos. El primer punto, que es del verso 5 al verso 8,
he puesto el punto, los creyentes diligentemente deben estar motivados por la santificación. Los creyentes diligentemente deben estar motivados por la santificación. El punto 2, que es del verso 8 al 10, los creyentes diligentemente deben buscar ser firmes en nuestra vocación y elección. Los creyentes diligentemente deben buscar ser firmes en nuestra o su vocación y elección. Y el punto 3, el verso 11, los creyentes diligentes les será suplida la entrada al reino eterno del Señor y Salvador Jesucristo. Los creyentes diligentes les será suplida la entrada al reino eterno del Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos al primer punto. Los creyentes diligentemente deben estar motivados por la santificación. El verso 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, pero en esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Y por ahí continúa la lista que vamos a discutir dentro de poco. Dentro de este verso, el verso 5, el apóstol Pedro nos da un mandato. Y el mandato es añadir. Vamos a ir más adelante a eso, es añadir. Pero antes tenemos que mencionar que muchos círculos evangélicos tienen su idea de lo que es un cristiano. Tienen idea, tienen un prototipo, tienen una imagen de lo que es un buen cristiano. Y la mayor parte de los círculos evangélicos llaman a un buen cristiano aquel que no baila, que no toma alcohol, que no fuma tabaco, aquel que no juega a la lotería, que no usa pantalones o no se pinta el cabello. Esos son estereotipos que muchos círculos evangélicos han utilizado y dicen: ok, un buen creyente es el que hace estas cosas. Y la realidad es que estas cosas exteriores pueden servir de apariencia, y puramente apariencia. Muchos pueden no bailar, no tomar, no ir al cine, no pintarse el cabello, y pueden aparentar ser creyentes cuando realmente no lo son. Pero como exteriormente parece, pues entonces son catalogados como buenos cristianos. Hermanos, realmente las cosas exteriores son las cosas más fáciles con las cuales nosotros podemos trabajar. ¿Y ustedes han escuchado esto? Cualquiera se puede abstener de no ir al cine. Como en tiempos anteriores carismáticos, ¿verdad? Inclusive reformados. Abraham Kuyper creía que el cine era malo, así que crean este tipo de cosas. Y creo que confundimos porque hemos reformado que prohibía el cine. Y entonces crearon este tipo de apariencia de lo que era un buen cristiano. Pero cualquiera se puede abstener de no usar ninguno de este tipo de cosas, de no hacer este tipo de cosas. La gente puede vivir sin ir al cine, sin pintarse el cabello. La gente puede vivir sin tomar algún tipo de bebida alcohólica. La gente puede vivir sin hacer esto. Ahora, lo que es difícil para el creyente, lo que es difícil para el ser humano, es trabajar con su carácter, con su interior. Lo exterior es fácil, el interior es lo difícil. Una mujer se puede vestir del cuello al tobillo tapada, pero su corazón puede estar alejado de Dios. Un hombre puede aparentar firmeza, integridad, y su vida privada es oscuridad demoníaca. Esto es fácil cumplir lo exterior, lo difícil es lo interior. Trabajar con nuestro corazón, trabajar con nuestro carácter, con nuestra paciencia, con tener más amor, más bondad, con retener el enojo y los pensamientos incorrectos, con trabajar y rechazar la depresión, la ansiedad, la envidia, la lujuria.
Es difícil obedecer en los ámbitos que nadie puede ver. Eso es lo que habla Pedro en esta mañana. Él habla del carácter del creyente, del corazón, de trabajar con realmente nuestra santificación. Y hermano, eso es un asunto duro. Eso es un trabajo duro, el cual todos nosotros estamos llamados a hacer si has confesado que Cristo es tu Rey y Salvador. Y de aquí el apóstol Pedro presenta una lista que nos da el punto que yo les traje, una lista de carácter, una lista de corazón, una lista en la cual nosotros tenemos que trabajar de manera interior y que muchos puntos en esta lista se expresan de manera externa. Y el apóstol Pedro nos da esta lista también aparece semejante en Gálatas 5, 22 al 23, dada por el apóstol Pablo. Fíjense que en el verso 5, antes de la lista, él dice: poniendo toda diligencia por esto mismo. Y de ahí sale la diligencia de cada punto. Pedro nos llama a ser diligentes en nuestra vida cristiana, en nuestra santificación. Pedro nos llama a estar motivados a ser más semejantes a Cristo Jesús, a que realmente nuestro corazón sea cambiado, sea transformado, sea santificado. Y Pedro dice: poniendo todo esto en diligencia. Y ahí no está el mandato. El mandato se encuentra en la palabra añadir. Dice: añadid a vuestra fe. O sea que toda la lista que Pedro nos da es añadida a la fe que es dada por Dios. ¿Ustedes recuerdan Santiago? Santiago nos dice: muéstrame tu fe por tus obras. Santiago nos está diciendo que la obra es la causa de nuestra salvación. Santificado, Santiago está diciendo que la obra es el reflejo, el fruto de la fe. Y entonces Pedro dice: a la fe añadí. Y como dije, esto es un mandato. Y como mandato, la iglesia tiene que estar atenta y escuchar para que diligentemente obedezca la enseñanza del Señor por medio del apóstol Pedro. Dice: añadí. Es un imperativo. ¿Y qué el apóstol nos está llamando hasta ahora? A ser activos, a no ser perezosos, a no ser vagos, a no ser inactivos en nuestra vida espiritual, sino a ser activos, a trabajar nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. A ser creyentes que se preocupen y se ocupen de su carácter, de su santidad. Es claro que Pedro está en contra del cristiano pasivo. Es claro que Pedro está en contra del vago espiritualmente. ¿Por qué? Porque nos está llamando a trabajar duro para llegar cada vez más a ser semejante a nuestro Señor Jesucristo y a su carácter. Es claro que el apóstol Pedro nos está diciendo: esto es una guerra. Hermanos, en la guerra usted no para de pelear, usted tiene que estar atento, usted tiene que estar dispuesto a disparar, a protegerse y también a rescatar a otros. ¿Cómo le puedo pintar esta guerra? No ser inactivo. El tipo de ejercicio que yo hago se llama CrossFit. Y el CrossFit físicamente te demanda mucho. Usted está en una bicicleta y la bicicleta se tiene que bajar a la remadora y la remadora se tiene que bajar a hacer pull-up, los pull-ups se tienen que bajar y levantar pesas y así constantemente hasta que usted siente que el corazón le quiere explotar. Es tan duro que usted inclusive no puede, los músculos en ocasiones no pueden responder. Bueno, así que yo visualizo lo que Pedro nos está pidiendo: sean activos,
hasta el punto que ustedes se cansen de estar activos, de trabajar, de preocuparse por su santificación. Y en los momentos en que ya no podemos más, usted sabe a quién tenemos. A nuestro Señor Jesucristo, dispuestos a darnos la mano, a darnos descanso y que nos levanta nuevamente. Pero estamos llamados a ser activos. Ahora, ¿cuál es la lista que Pedro nos da? Igual tenemos que trabajar diligentemente. Él dice, vuestra fe, virtud. Ahí está lo primero que Pedro nos da. La virtud. Tenemos que añadir virtud a nuestra fe. ¿Y qué es la virtud? Según la palabra en origen, lo que quiere decir es moralmente excelente o bueno. Pedro nos está llamando a ser moralmente excelente o bueno. Y déjenme aclarar que no es meramente ser morales. Pedro nos llama a ser moralistas simplemente, como si lo moral nos pudiera dar la salvación. Él nos está diciendo que la vida cristiana conlleva el ser moral. Eso es parte de nuestra relación con el Dios tres veces santo. El querer ser lo suficientemente bueno en esta tierra. Es una vida en constante búsqueda de ser mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores vecinos, mejores trabajadores, mejores ciudadanos. Ahora, esta moralidad no es según la moral del mundo. Esta moralidad la queremos alcanzar según la ley de Dios, específicamente según los 10 mandamientos. Es el deleitarnos en la ley revelada de Dios, es deleitarnos en la palabra de Dios. Ahí está nuestra vara. Ahí está nuestro norte al ser morales. Hermano, realmente como creyente usted quiere ser bueno. Usted quiere ser excelente. Eso es lo que nos llama a Cristo a hacer. Y luego Pedro nos dice, a la virtud, conocimiento. Pero ¿dónde hay conocimiento? Ya Pedro había hablado de conocimiento. Ya le había expresado la importancia del conocimiento de Dios. Así que es nuestro trabajo interminable de continuar obteniendo conocimiento acerca del carácter de Dios. Realmente, hermano, lo que nosotros queremos llegar a comprender es tener un claro entendimiento del carácter de Dios. Y eso es interminable. Usted en la vida va a conocer al Dios infinito completamente. Y mientras usted va estudiando más la palabra de Dios, usted va rechazando pensamientos y doctrinas que tenían falsas y va ocupándola con doctrinas correctas. ¿Por qué? Porque el fin de nosotros es querer entender cada vez más mejor a nuestro Dios. Y Pedro dice que este conocimiento nosotros tenemos que añadir a nuestra fe. El creyente no puede ser inactivo en sus estudios. El creyente no puede poner su tiempo, invertir su tiempo en cosas sin sentido. Hermano, yo creo que ya he hablado bastante de esto, pero es hora que de una vez y por todas entendamos que el Señor Jesucristo dice no solo de pan vivirá el hombre. Nosotros necesitamos de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos constantemente estudiar el carácter de Dios. Esto nos sirve para entender a Dios, pero también da beneficio a nuestra vida como hijos de Dios. Nosotros tenemos que ser unos estudiosos, unos entregados, como diríamos en la calle, unos fiebrú acerca de las Escrituras. Si usted no ocupa su mente en la palabra de Dios para que dirija su vida, entonces donde usted está invirtiendo su tiempo, eso es lo que va a dirigir su vida. Tenemos que añadir el conocimiento a nuestra fe. El punto 3 que Pedro nos da dice: al conocimiento, dominio propio. El dominio propio. No solamente Pedro se refiere a esos pecados, dominar esos pecados exteriores que se ven vergonzosos públicos,
sino que Pedro se está refiriendo también a frenar la lengua, el enojo, el miedo, la inseguridad, la autopromoción, todo ese tipo de cosas que está dentro de nosotros, es refrenar, tener dominio propio de todas esas cosas. Según de Timoteo 1:7 dice: Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Nosotros tenemos la habilidad, gracias al Espíritu Santo, que nos da ese tipo de habilidad de poder tener un dominio propio, de poder frenar ante la tentación, ante el pecado y ante el carácter inapropiado que aún queda dentro de nosotros. Así que a nuestra fe tenemos que tener un dominio propio. En Jesucristo hemos recibido autocontrol. Y fíjense que este dominio propio, si usted tiene dominio propio, usted se va a librar de muchos pecados. Usted va a salir corriendo de muchas tentaciones. Pero esto lo tenemos gracias al Espíritu Santo. Luego el apóstol Pedro dice: al dominio propio, paciencia. Y la paciencia que el apóstol Pedro nos da no es la paciencia que usted le tiene a un niño que le está pidiendo dulce por una hora, o al niño que está corriendo alrededor. La paciencia que Pedro está diciendo es firmeza. Eso es lo que se refiere Pedro, a una firmeza, a una persona leal a su fe, a una persona leal a sus convicciones, a su doctrina. Una persona que no son fácilmente movidas por tentaciones o por las estupideces del mundo, como antes quizás pudieran haberlo hecho. Una persona firme, una persona difícil de quebrar. Y déjeme aclarar, no es una persona perfecta, pero una persona difícil de quebrar. Una persona que tiene sus ideales claros. Una persona que pone a Cristo sobre todas las cosas y lo que ha aprendido de Él, sobre su propia filosofía de vida. Hay que añadir paciencia a la fe. Y luego el apóstol Pedro dice: a la paciencia, piedad. Aquí quiere hacer, Pedro se refiere a la santidad. Parecido a lo que él dice en 1 Pedro: sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Es preocuparnos por la santidad. Estamos llamados a ser diferentes al mundo. Estamos llamados a vivir diferentes al mundo. Estamos llamados a amar diferente que el mundo ama. Estamos llamados a ser separados para Dios, a ser una nación santa, como él dice en 1 Pedro. Y esa nación santa tiene sus características, tiene su cultura, que es diferente a la cultura de este mundo. ¿Y cómo se llega a tener piedad? Primero, con temer a Dios, con amar a Dios y con desear a Dios. Y luego el apóstol Pedro dice: a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal. No es la primera vez que Pedro nos menciona el afecto fraternal. No es la primera vez que Pedro nos habla de la vida en comunidad en la iglesia. Hermano, esto demuestra el amor de Cristo dentro de la comunidad. Muchas personas miran la santificación y una persona madura en muchas otras cosas, si conoce la palabra de Dios, si conoce las doctrinas de la iglesia, si se sabe versos bíblicos. Eso es bueno, eso no es malo, eso es buenísimo. Y muchas veces pasamos por alto esto tan importante que debe de estar en la vida del creyente: el afecto fraternal. No, tenemos que entender de una vez por todas que nosotros fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable. Y en esta luz admirable no estamos solos, sino hay una comunidad, hay una familia, y en esa familia todos son llamados hijos de Dios. Y estamos llamados a amar a nuestros hermanos. Y nosotros debemos amar a nuestros hermanos, inclusive
más de lo que amamos a nuestros hermanos de sangre. Esto es difícil para entender, esto es difícil de proceder. ¿Por qué? Porque como latinos muchas veces se nos metió en la cabeza que la sangre pesa más que el agua. Pero no hay ninguna sangre que pese más que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y los hermanos en la fe estamos bañados por la sangre de Cristo. Si no lo entienden, deben de entenderlo de una vez por todas. Lo más probable en su vida es que en los momentos más difíciles, en los momentos más duros, quizás no esté su hermano de sangre, pero esté su hermano en la fe. Quizás en los momentos en que usted tiene problemas con sus hijos, problemas matrimoniales, problemas financieros, el primero que está ahí a escuchar, y no solamente escuchar, sino a actuar a esa necesidad, es su hermano en la fe. Hermano, cabe la gran probabilidad de que cuando usted muera, usted parta de este mundo. Los que se queden limpiando las funerarias son sus hermanos en la fe. Hay una gran probabilidad de lo que los extrañen a usted cuando usted esté enfermo en el hospital. Que los niños de la iglesia puedan decir dónde está fulano. Hay más probabilidad que un niño de la iglesia se preocupe más por usted que un sobrino suyo de sangre. Y eso tenemos que entenderlo a nuestra fe, tenemos que darle afecto fraternal. También Juan nos habla en 1 Juan 2, dice que el fruto, la evidencia de ser creyente es amar a nuestro hermano. Si no amamos a nuestro hermano, aún estamos en la perdición. Y luego, el último dice, al amor, al afecto fraternal, amor. Y esto es una cualidad que en toda la lista, estas cualidades se encuentran en el carácter de Dios. Pero esta, en 1 Corintios 13 dice que este es el primordial fruto del Espíritu Santo, el amor. ¿Por qué? Porque fuimos salvos por amor, y quien nos sostiene es el Dios de amor, no que Dios tenga amor, sino que Dios en sí mismo es amor. Y Él es el que habita en cada uno de sus hijos. Es uno de los frutos primordiales del creyente. Dios no nos da la opción de ser amorosos, Dios nos dice sean amorosos. Hasta el punto que Él nos dice amen a sus enemigos, amen a aquellos que los persiguen y oren por ellos. A la fe hay que añadirle amor. Así que hermanos, tenemos que ser diligentes en estar motivados a la santificación, como dice Pedro, pongamos todo en diligencia, todo esto en diligencia, y que activamente, trabajando, podamos añadir todas estas cosas a la fe. Hermano, esto no va a venir porque usted se acueste en la cama. Esto va a venir porque usted activamente en oración, en dependencia de la cruz de Cristo Jesús y de su gracia, usted lo cultiva en su vida. Usted tiene que trabajar. Juntos dice, los creyentes diligentemente deben buscar ser firmes en nuestra vocación y elección, verso del 8 al 10. Diligentes seamos en el conocimiento. Pedro vuelve a hablar del conocimiento. Y fíjense que en este verso 8 Pedro dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si todas estas cosas, si todas estas listas están en ustedes, no vamos a poder estar inactivos, sino que queremos trabajar cada vez más, queremos adquirir más conocimiento, queremos tener más fruto del Espíritu, queremos cultivar más el amor, la virtud, el dominio propio, la paciencia, la piedad, todas esas cosas queremos añadirlo más. Y el verdadero creyente escucha esta lista, y yo creo que el Espíritu Santo le lleva a decir, yo quiero más, yo quiero ser más amoroso, yo quiero amar más a mi hermano, yo quiero tener más virtud, quiero tener muchísimo más dominio propio en mi vida, tengo que refrenar mi lengua, mis deseos.
El apóstol Pedro dice que si esto lo tenemos, es porque tenemos el Espíritu Santo, y estas cosas no nos dejarán estar inactivos, sino que vamos a querer tener más conocimiento y trabajarlo cada vez más. Como dice Pedro anteriormente, tenemos que ser diligentes en el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él. También el apóstol Pedro en el verso 9 nos llama a ser diligentes en nuestra seguridad de salvación. El verso 9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de su antiguo pecado. Aquí Pedro no está hablando al no creyente, Pedro está hablando al creyente. Hay creyentes que no tienen esta lista, que no tienen estas cosas. Hay creyentes que se han enfriado, hay creyentes que han sido vagos, perezosos, hay creyentes que no se preocupan por su vida espiritual ni por el conocimiento de Dios. A estos creyentes Pedro les dice que son ciegos, que tienen la vista muy corta y que han olvidado la purificación de sus pecados. Han olvidado la bendición, los beneficios y la alegría que trae cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Hermano, ¿usted cree que la pereza no le trae problemas? La pereza le trae frialdad de corazón. ¿Usted cree que la Biblia es un lujo para su vida? La vida es esencial para su vida. Como creyente, usted no puede vivir sin la instrucción bíblica, sin congregarse, sin adorar, sin tener una vida activa con la comunidad en la fe. Porque va a llegar el momento en que va a ser como Pedro dice: han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Han olvidado de la hermosura, de la gracia, del gran sacrificio que hizo la cruz del Calvario por ti personalmente. Han olvidado el gran sacrificio y de donde Dios los ha sacado. Hermano, si esto le ha pasado a usted, yo le pido que usted coja la Biblia. Diligentemente usted diariamente la abra. Pero en estos momentos piense en la revelación, en la palabra de Dios, piense en el sacrificio de Cristo. Piense en la preciosa sangre que lo ha redimido y lo ha traído a los pies de Dios para que usted pueda decir: ama Padre. Piensen que Cristo ha perdonado sus pecados en su juventud. Esos pecados vergonzosos, esos pecados que usted no quiere ni pensar, Cristo los ha salvado, los ha limpiado. Y que Cristo aún limpia los pecados de hoy día. Y que Cristo le ha prometido que Él nunca lo va a soltar, sino que lo va a agarrar, lo va a aguantar y va a perdonar también sus pecados del futuro. Que el trabajo de Cristo sea su motivo para salir de la pereza espiritual, de no preocuparse por su vida, por su carácter. Que ese sacrificio de Cristo sea su gran motivación para querer ser más semejante a Él. Hermanos, piensen que usted era recipiente de la ira de Dios y Dios le ha concedido paz por medio de su Hijo Jesucristo. Piensen en todos los beneficios que Cristo nos ha dado. Así que diligentemente ocupemos de nuestra seguridad. El verso 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Y vuelve Pedro y dice que tenemos que preocuparnos por nuestra vida espiritual. Es el deseo de cumplir estas cualidades. Y estas cualidades, con ese deseo de cumplir estas cualidades, hermanos, es la evidencia de que usted ha sido electo por la gracia de Dios. El querer obtener más de estas cualidades es la evidencia de que Cristo lo ha sacado de las tinieblas a la luz. Es la evidencia de que Dios lo ha llamado a su gracia, a ser parte de su pueblo. La seguridad y la evidencia de salvación no provienen del trabajo de usted.
sino que el deseo de trabajar es la evidencia de que usted está en Cristo Jesús. Esto es importante entenderlo, hermanos. Usted que ha tomado un poco de tiempo, pero esto es importante entenderlo. Muchas personas han creído que son salvas por algún trabajo externo que han hecho. Muchas iglesias hacen llamado al altar donde la persona pasa adelante y hace profesión de fe. Hermano, este ha sido el engaño más grande del siglo XIX. Donde muchas personas han dicho: yo soy salva porque en el 2003 yo hice profesión de fe, pasé en el altar, pasé frente al altar y oraron por mí y yo repetí la oración con esa persona. Y no he encontrado una, he encontrado muchas personas que tienen esa experiencia. Y entonces pasan su salvación partiendo de que pasaron adelante, alguien oró, ellos repitieron la oración y entonces eso le da confirmación de que son salvos. ¿Cuál es la manera de saber si usted es salvo? Si es necesario hablar de que usted ha puesto la fe en Cristo Jesús, es necesario. Pero la evidencia de que usted es realmente creyente, de que usted realmente ha sido regenerado, que realmente usted ha sido salvo, ha sido perdonado, la evidencia de eso es su diario vivir. Son sus deseos, son sus anhelos, son sus prioridades en la vida. Como dice la Escritura, antes no querías a Dios, pero ahora quieres a Dios. Eso es evidencia de una vida salva. Antes no te interesaba nada que tenga que ver con Dios, pero ahora todo te interesa acerca de Cristo, de la Trinidad, de la Biblia, de la iglesia, todo te interesa. Eso es evidencia. Antes el pecado no te mortificaba, ahora te mortifica. Esa es la evidencia de que realmente te has sido salvo. Y el querer, el anhelar, tener estas cualidades que Pedro nos da es evidencia de nuestra salvación, de nuestra elección. Así que Pedro nos está diciendo: procurad hacer firmes de vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Quiere decir que teniendo este deseo en la vida vamos a caer de la gracia de Dios, porque hemos sido salvos por su amor. El último punto: los creyentes diligentes les serán suplida la eternidad al reino eterno del Señor y Salvador Jesucristo. El verso 11 dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús. De esta manera, ¿de qué manera? De la salvación, de la elección, del trabajo de Cristo Jesús. Pedro nos dice que nos ha sido suplido, nos ha sido dada la entrada al reino eterno del Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos entrada no basada a nuestra diligencia, sino a la diligencia de Dios de mantenernos firmes en la fe. La diligencia de Dios de perseverarnos en la fe. Es esa diligencia que el Espíritu Santo obra en nosotros, es la que nos da y nos suple la entrada al reino eterno del Señor y Salvador Jesucristo. Es el trabajo de Cristo el que nos da esa entrada a ese reino. Jesucristo es el único que tiene lo necesario para que un pecador pueda entrar al reino de Dios. El mismo Dios nos suplió a Cristo Jesús. El mismo Dios nos dio un nuevo nacer, una nueva naturaleza en Cristo. El mismo Dios suplió lo necesario para que nosotros seamos partícipes de su reino. Y usted diga: pero me está hablando, pastor, de que tengo que ser diligente y trabajar y añadir a la fe. Y ahora me dice que es trabajo de Cristo. Vuelvo y repito: todo creyente que escucha que debe añadir, que debe trabajar, el deseo de hacerlo no se produce meramente de usted. El deseo de cumplir y de tener estas características nace de Dios, del Espíritu Santo en su vida, que lo está guiando a la santificación. Y esto es trabajo de Dios.
Esto es trabajo de Cristo. La entrada al reino no viene por sus virtudes, sino que sus virtudes son evidencia del carácter de Cristo en nosotros. Cristo se nos ha sido otorgado. Y hermano, al reino eterno de Dios. Al reino eterno de Dios. Piensa un poco en esto. El reino eterno de Dios, usted no solamente lo va a experimentar en la eternidad. El reino de Dios usted lo experimenta aquí en la tierra. Cristo está a la diestra del Padre, reinando sobre toda la creación. Y hermano, Él lo hace partícipe de ese reino. Dios le prometió a David un trono eterno. Y ese trono eterno lo ocupa el Hijo eterno de Dios, que es Jesús. Y a Él, al llamarlo a usted a ser parte de la nación santa, Él lo está haciendo parte de ese reino eterno. Usted es embajador de Cristo. Usted es representante de Cristo. Usted es agente de Cristo. Usted es pueblo de Cristo aquí en la tierra. Y como pueblo de Cristo, como embajador de Cristo, como representante de la iglesia de Cristo aquí en la tierra, usted debe de trabajar su santificación. Usted debe de trabajar su carácter cristiano. Usted tiene que depender completamente de las Escrituras para que el Espíritu Santo lo moldee más al carácter de Cristo. Hermano, déjeme decirle algo. Yo estoy parado en este púlpito hablando no como alguien que está ajeno a toda esta lista. Yo voy a esta lista y naturalmente como hijo de Dios yo digo, me falta mucho. Me falta mucho. Quiero amar más. Quiero tener un amor fraternal. Quiero tener autocontrol. Quiero hacer todo. Quiero cumplir esta lista porque no es realmente el deseo de mi carne, pero es lo que el Espíritu Santo me lleva a preferir, a querer hacer más de lo que mi carne quiere hacer. Y hermano, yo sé que todos nosotros estamos cortos de trabajar en el carácter para ser más semejante a Cristo. Pero Cristo dijo al irse que no los dejaré solos, sino que les daré el Paracleto, les daré el Espíritu Santo para que no estén, para que no sean huérfanos, sino para que se acuerden de todos mis mandatos. Hermano, el Espíritu Santo nos ayuda. Dios nos ayuda a trabajar nuestro carácter. Dios nos ayuda a continuar moldeando nuestro corazón. Dios nos ayuda a refrenar nuestra lengua, a tener autocontrol. Pero usted tiene que soltar todo y depender de Él. Y muchas veces el apóstol Pedro dice, conocimiento, conocimiento, conocimiento. Acérquese a la palabra de Dios. Entréguese a la palabra de Dios. Anhele la palabra de Dios. Y usted va a ver como el Espíritu Santo obrará y paulatinamente, poco a poco, lo llevará a que su carácter sea más semejante a como Él quiere que sea. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Mi Dios, ayúdanos a ser diligentes en nuestra vida espiritual. Señor, así como somos diligentes en las otras cosas, en las otras áreas de nuestra vida, ayúdanos a ser diligentes en nuestra relación contigo, en nuestro llamado como creyentes, en nuestro llamado como hijos de Dios. Señor, ayúdanos a servir y también recibir el señalamiento de nuestros hermanos, porque también eso nos ayuda a moldear más nuestro carácter. Señor, danos sed de tu palabra. Dale sed de tu palabra a aquellos que han estado perezosos por mucho tiempo. Que trabajen con amor y temblor su santificación. Señor, gracias por esa salvación en Cristo Jesús, que nos ha cambiado, que nos ha dado la vida, pero sobre todas las cosas que nos ha acercado a ti. Oramos en nombre de Jesús. Amén.